Laboratorio de Coloides. Los integrantes de este laboratorio somos Julián David Valderrama Bautista y mi persona, Luisa Juliet Botine Garzón. Objetivo. El objetivo de este laboratorio es reconocer las propiedades de los coloides, el movimiento browniano y el movimiento Tyndall. Materiales. Primero, para el movimiento Tyndall necesitaremos 4 vasos de vidrio lisos y transparentes, sal, 3 claras de huevo, gelatina y una linterna y agua. Para el movimiento browniano necesitaremos agua y tinta china, y para la elaboración de coloides necesitaremos harina de yuca, maicena o gelatina y agua. En química, un coloide, sistema coloidal, suspensión coloidal o dispersión coloidal es un sistema conformado por dos o más fases, normalmente una fluida, líquido o gas, y otra dispersa en forma de partículas generalmente sólidas muy finas. Los coloides se diferencian de las suspensiones químicas principalmente en el tamaño de las partículas de la fase dispersa. Las partículas en los coloides no son visibles directamente, son visibles a nivel microscópico. Los sistemas coloidales son sistemas no homogéneos en los que las partículas están constituidas de uno o varios componentes de la fase dispersa o dispersoide. Las partículas coloides tienen propiedades intermedias entre las disoluciones y suspensiones químicas. Se encuentran dispersas sin que estén unidas a las moléculas del disolvente y sedimenta al dejarlas en reposo. Los coloides se clasifican según la magnitud de la atracción entre la fase dispersa y la fase continua o dispersante. Si esta última es líquida, los sistemas coloidales se catalogan como soles y se subdividen en liófobos, que es la poca atracción entre la fase dispersa y el medio dispersante, y liófilos, que es la gran atracción entre la fase dispersa y el medio dispersante. En los coloides liófilos, la fase dispersa y el medio dispersante son afines, por lo tanto, forman soluciones verdaderas y tienen carácter termodinámicamente estable, en tanto que los coloides liófobos son aquellos donde la fase dispersa y el medio dispersante no son afines. Pueden formar dos fases y tienen carácter cinéticamente estables. Por su tamaño, las partículas coloidales tienen una relación área-masa. Esto porque son extremadamente grandes, por ello son excelentes materiales absorbentes. El efecto Tyndall consiste en que un haz luminoso se hace visible cuando atraviesa un sistema coloidal. El movimiento browniano. Son ejemplos de este fenómeno los movimientos observados en partículas de polvo que se desplazan libres al azar en un rayo de sol que ingresa a través de una ventana de una casa o una cortina abierta, o partículas de polvo y humo moviéndose en un rayo de luz proveniente del cuarto de proyección de una sala de cine. La electrólisis consiste en la migración de partículas coloidales cargadas dentro de un cuerpo o campo eléctrico. Diálisis se define como el movimiento de iones y moléculas pequeñas a través de una membrana porosa llamada membrana dialítica o dializante, pero no de moléculas grandes o partículas coloidales. Bueno, para el efecto Tyndall vamos a necesitar los siguientes materiales. Primero, una linterna. Después, 4 vasos de vidrio lisos, los cuales van a contener agua, una solución de agua y sal, otro con clara de huevo y el último va a contener gelatina sin sabor. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer vaso, que es el vaso con agua, y vamos a ver qué es lo que sucede. En este caso podemos ver que la luz de la linterna no pasa por dentro del vaso, sino que sigue su trayectoria aquí y sale por acá, o sea, no se ve reflejada al interior del agua. Ahora vamos a ver en el vaso con la solución con sal. Ya en la disolución de sal en el agua, la luz se refleja en las partículas. Ahorita vamos a ver la clara del huevo. Pues aquí, si podemos observar bien, podemos ver
que la clara del huevo, por ser un coloidal, pues la luz entra fija y recta, o sea, se puede ver a través de este coloidal. Ahí se puede ver mejor. Por último, tenemos la gelatina. Esta es gelatina sin sabor. Aquí, en la gelatina, tenemos que esta, al ser también un coloidal, la luz entra fija y recta, ya que pues se puede reflejar en sus partículas. Bueno, en el momento en que ubicamos primero la gelatina, después la solución de sal y agua, luego la clara de huevo y por último el agua, observamos fijamente que en la gelatina la luz se fija, ya que es un coloide al igual que la clara del huevo. En la disolución de la sal en agua se ven las partículas, pero sigue la trayectoria de la luz donde pasa a la clara de huevo. Por último, se ve en el agua. En pues al ser una solución, la luz se va disparciendo más y no pasa dentro del líquido, solo sigue su trayectoria. Bueno, ya por último, cambiamos de posición los vasos. Bueno, una vez que ya hayamos realizado este cambio, en el orden de que primero ponemos la clara de huevo, después la solución de sal y agua, luego la gelatina sin sabor y de último el agua, pues esto pasa igual al procedimiento anterior en los coloidales. La luz pasa fijamente en ellos y en el caso de la solución no. Pues para concluir este procedimiento, este experimento, pues podemos notar que al cambiar las posiciones de los vasos, antes estaba donde estaba la gelatina y la gelatina aquí, entonces podemos ver que en el caso de los coloides la luz de la linterna va a ser fija en el agua, y en la sal disuelta en agua la luz no pasa dentro del líquido, pero sigue su trayectoria. Movimiento browniano. Características de las sustancias que se van a utilizar. Primero, agua. El agua pura es un líquido insípido, incoloro e inodoro. El agua que utilizamos normalmente suele tener disueltas otras sustancias, sobre todo sales minerales. Segundo, tinta china. La tinta china es el polvo que se recoge de los humos producidos por la combustión de materias resinosas, denominado negro de humo disuelto en agua. No necesita aglutinante, ya que las moléculas de carbono se encuentran en suspensión coloidal y al secarse forman una capa resistente al agua. Procedimiento del movimiento browniano. Tomamos un vaso con agua a temperatura ambiente y le adicionamos unas gotas de tinta china. El movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en medio del fluido es el resultado de choques contra las moléculas de dicho fluido, es decir, el agua. El movimiento browniano trata acerca de la actividad aleatoria contemplada en las partículas que se localizan en un ambiente fluido, ya sea gas o líquido, como consecuencia de los choques contra las moléculas que se encuentran presentes en dichos fluidos. El movimiento apresurado de estas partículas se produce debido a que su superficie es accedida persistentemente por las moléculas presentes en el fluido y que las somete a una alteración térmica. Sin embargo, este bombardeo no es del todo uniforme, por lo que está sujeto a variaciones estadísticas significativas. De esta manera, la presión trabajada sobre los lados puede modificarse levemente con el tiempo y así se origina el movimiento contemplado. En el tercer punto de este laboratorio, pues es la elaboración de coloides. Para esto vamos a utilizar gelatina sin sabor y vamos a añadir un poco al agua caliente. Ahora vamos a mezclar hasta que quede una solución, hasta que
se disuelva la gelatina en el agua. Una vez que suceda esto, vamos a llevar el vaso con agua y gelatina a la nevera por un rato hasta que forme un coloide y vamos a sacar nuestras observaciones. Bueno, ahora ya ha pasado un rato de que nuestra solución estuviera en la nevera, la sacamos y podemos ver que esta se ha solidificado. Entonces pues podemos concluir que ha pasado de un estado líquido a un estado sólido y que se ha formado un coloide. Análisis de resultados. Primero, efecto Tyndall. Para concluir sobre este movimiento podemos ver que la luz de la linterna no pasa dentro del líquido, pero él sigue con su trayectoria. En la solución de sal y agua, la luz se refleja con las partículas y la clara de huevo, por ser coloidal, la luz entra fija y recta en la gelatina, también se fija por ser un coloidal. Segundo, movimiento browniano. En este movimiento no hay mucho que concluir, ya que tiene una simple explicación. Las moléculas del fluido chocan con las moléculas del fluido soluto. En este caso, el soluto es la tinta china y el solvente es el agua. Tercero, elaboración de coloides. La elaboración de este coloide fue por medio de la condensación. Se basa en fenómenos de nucleación y crecimiento. Consiste en promover la agregación y la dispersión y detener el proceso cuando se haya alcanzado un estado coloidal. Conclusiones del laboratorio. Primero, los coloides son un tipo de mezcla intermedia entre suspensiones. Segundo, consisten en partículas que se componen de la fase dispersa y se encuentran suspendidas en un medio dispersante. Tercero, las partículas se mantienen suspendidas debido a que exhiben y lo podemos demostrar en el movimiento browniano, según colisionan con moléculas del medio dispersante. Cuarto, sus partículas tienen el suficiente tamaño para ocasionar la dispersión de un haz de luz, y lo podemos ver en el efecto Tyndall. Y quinto, los coloides hidrofóbicos se pueden estabilizar con agentes emulsificantes o mediante la absorción sobre la superficie de partículas. Para las preguntas complementarias, vamos a definir qué es un coloide liofóbo, que es una sustancia puesta en contacto con un medio de dispersión que no forma espontáneamente una disolución de coloidales, termodinámicamente estables debido a la repulsión por medio de sus partículas coloidales. Y ahora, bueno, vamos a definir el coloide lióforo, un coloide con una fuerte afinidad con el líquido en el que se dispersa, por ejemplo, la arcilla de un coloide liófilo en agua. Ahora voy a dar unos ejemplos de los coloides más comunes que encontramos en nuestros hogares. El polvo flotando en el aire, la gelatina, el spray o el aerosol del aire en una habitación, la niebla, la orina, la crema de leche, la leche, las pinturas de látex, la goma de espuma, y eso es todo. Gracias por haber prestado atención al video, profe, y este ha sido el laboratorio de coloides.